En esta cuarta práctica estudiaremos la segunda ley de Newton mediante el análisis del movimiento acelerado de un cuerpo debido a la aplicación de fuerzas externas. En primer lugar, es necesario tener claro qué es lo que establece la segunda ley de Newton. Por lo general, cuando pensamos en esta ley, es común que se nos venga a la mente la famosa fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, es muy importante profundizar un poco más en la definición de esta ley, la cual indica que un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza no equilibrada se mueve de tal forma que el cambio con respecto al tiempo de su momento lineal es igual a la fuerza aplicada. En esta definición entra un concepto muy importante denominado cantidad de movimiento o momento lineal. Este concepto está representado por la letra P y es igual al producto de la masa por la velocidad de los cuerpos. La cantidad de movimiento o momento lineal es una cantidad vectorial que nos permite establecer diferencias entre cuerpos que viajan a la misma velocidad y es útil para entender por qué no es lo mismo querer detener un balón que viaja a 40 km por hora que querer detener un camión que viaja a la misma velocidad. Nos queda claro que debido a la masa del camión va a tener una mayor cantidad de movimiento y por lo tanto es más difícil detenerlo. Por lo anterior, la definición matemática de la segunda ley de Newton queda de la siguiente manera, donde tenemos que la fuerza es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esta ecuación constituye la definición original de la segunda ley de Newton y es útil para el estudio de cualquier tipo de sistema. Si desarrollamos un poco más la expresión, tenemos lo siguiente donde la fuerza va a ser igual a la razón de cambio de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Por lo general, no estamos acostumbrados al manejo de estas ecuaciones de la segunda ley de Newton debido a que es común que nos enfoquemos únicamente al estudio de sistemas donde la masa es constante. En este tipo de casos, debido a que la masa es constante, no se ve afectada por la derivada con respecto al tiempo, quedando de la siguiente manera. Si observamos con atención, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración de los cuerpos, y por lo tanto, es aquí donde obtenemos la famosa fórmula que todos ya conocemos. Debe de quedarnos claro que esta expresión matemática es únicamente un caso particular de la segunda ley de Newton aplicada al estudio de sistemas donde la masa es constante. Una vez que tenemos claro qué es lo que establece la segunda ley de Newton, veremos qué es lo que vamos a hacer en la práctica. En esta ocasión, validaremos el cumplimiento de la segunda ley mediante el análisis del movimiento de un cuerpo, el cual es acelerado debido a la aplicación de una fuerza externa. Si observamos el diagrama, tenemos un carrito con masa m1, el cual está unido por medio de una cuerda a un contrapeso con masa m2. La cuerda va a pasar a través de una polea de baja fricción y en el momento en el que el sistema se libere desde el reposo, comenzará a moverse aceleradamente. En cualquier momento, sobre el carrito actúan diferentes fuerzas, como es el caso del peso, dado por el producto de su masa por la gravedad, la fuerza normal, la tensión en la cuerda y la fuerza de fricción. Si analizamos las fuerzas que actúan en el eje vertical, al no haber aceleración en esta dirección, vamos a tener que la normal y el peso van a ser iguales, y al estar aplicados en sentido contrario, dichas fuerzas se van a contrarrestar. Por otro lado, si analizamos las fuerzas que actúan en el eje horizontal, y al aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de este carrito, obtendremos que la tensión menos la fuerza de fricción van a ser iguales al producto de la masa 1 por la aceleración. En este caso debemos recordar que la fuerza de fricción cinética es igual a la normal por el coeficiente de fricción cinética. Por otro lado, si analizamos el movimiento del contrapeso, sobre este cuerpo actúan el peso dado por el producto de la masa por la gravedad y la tensión en la cuerda. Al aplicar nuevamente la segunda ley de Newton a este objeto, tenemos que la tensión en la cuerda menos el peso van a ser iguales al producto de la masa 2 por la aceleración. En este caso, agregamos un signo negativo a la aceleración debido a que al estar moviéndose hacia abajo, la aceleración del contrapeso es negativa. Si despejamos la tensión de esta ecuación, obtenemos la siguiente fórmula.
y al sustituir esta tensión en la ecuación que tenemos en esta parte, obtenemos la siguiente ecuación que nos permite calcular la aceleración del sistema. Estas ecuaciones que tenemos aquí van a ser utilizadas para el cálculo de los valores teóricos de nuestros experimentos. Para llevar a cabo estos experimentos contamos con un carrito y en su parte superior vamos a acoplar un sensor de fuerza por medio de un tornillo. El sensor de fuerza va a ser el encargado de medir la tensión en la cuerda y en el extremo opuesto de dicha cuerda vamos a contar con un gancho de plástico que va a sujetar a un contrapeso. Por otro lado, vamos a tener un sensor de movimiento con el cual vamos a medir la posición en metros y la velocidad en metros sobre segundo del carrito. Una vez que se tenga todo configurado a través del software, vamos a generar la gráfica de posición contra tiempo y analizaremos su comportamiento. Posteriormente, vamos a generar la gráfica de velocidad contra tiempo y por medio del software vamos a calcular la pendiente de dicha gráfica para determinar así la aceleración experimental del sistema. Finalmente, vamos a generar la gráfica de fuerza contra tiempo y al hacer uso de la herramienta de estadísticas en esta región, vamos a determinar la fuerza de tensión promedio experimental. Dichos valores de aceleración y fuerza experimental los vamos a comparar con los valores teóricos obtenidos por medio de estas ecuaciones y calcularemos el porcentaje de error para validar nuestros resultados. Para el primer experimento aplicaremos una fuerza variable al carrito por medio del contrapeso. En este caso, M1 va a ser igual a la masa del carrito más la masa del sensor de fuerza más la masa del tornillo con el que vamos a acoplar estos dos objetos. Por su parte, M2 va a ser igual a la masa del gancho más la masa de las diferentes pesas que le vamos a agregar para aplicar una fuerza variable. Por otro lado, en el experimento 2 haremos algunos ajustes para que la masa M1 sea variable. En este caso, aparte de las masas que teníamos contempladas, las cuales eran la masa del carro, más la masa del sensor, más la masa del tornillo, aplicaremos diferentes pesas para que la masa M1 sea variable. Por su parte, el contrapeso va a ser fijo al aplicar la masa del gancho más una pesa de 100 gramos en todo momento. En ambos casos, vamos a utilizar un coeficiente de fricción cinética con un valor de 0.01. Con esto se pretende analizar el comportamiento del sistema cuando se tiene una masa fija y se le aplica una fuerza variable, y cuando se tiene una masa variable y se aplica una fuerza fija. De esta manera contamos con la información general para llevar a cabo la actividad. Los detalles específicos los puede consultar en el documento de la práctica.